Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles desde nuestro foro Canal 6, que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Carlos Medrano y estamos aquí nuevamente listos para tener un extraordinario programa el día de hoy. Hoy tengo un programa relacionado al IP y a todo esto y escándalo que se ha dado ahí, pero óigame, este país cómo está de arruinado, ¿va? Cómo la clase política se ha entronizado en la administración pública y junto a unos empresarios inescrupulosos han hecho y deshecho con el dinero del pueblo hondureño. Ahora se denuncia que, mire, no hemos salido del escándalo del Seguro Social, en donde todavía falta mucha tela que cortar, y ahora resulta que en el Ministerio de Salud Pública se pagó dinero a 168 empresas de maletín, empresas fantasmas, empresas que se crean al tenor de una administración y que sacan dinero de la administración pública de manera indebida y se lo roban. En el Ministerio de Educación Pública ahora hay un escándalo de unas pizarras, Ampliando Horizontes se llama el programa. Y si seguimos hurgando, Dios mío, es la de no terminar. ¿Qué país este en el que estamos? Qué tristeza. Pero bueno, tenemos que ver cómo salimos de este hoyo, de esta Honduras. Hoy tengo invitado a dos abogadas de la sociedad civil, a la abogada Ludin Ayala, que es la coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. Ludin. Muy buenos días. Gusto saludarla. Gracias. Y también está la abogada Hilda Espinal, que es la coordinadora del Patrimonio Seguro, también de la sociedad civil, de ASJ, ¿verdad? ASJ. Fíjese que, mire el papel de la sociedad civil, qué importante es. Ellas iniciaron la investigación ahí en el Instituto de la Propiedad, específicamente relacionado con las planillas fantasmas. ¿Qué es lo que supongo yo que se estaba dando? Que paralelo a la planilla normal, habían creado otra planilla y sacaban dinero de ahí, pero realmente no le pagaban a nadie, sino que se quedaban ellos con ese dinero. Y entiendo que así es, abogada Ludin. Así es. Estaban teniendo una doble planilla con la cual se estaba beneficiando a 17 personas. Se les estaba inyectando cantidades de dinero que después lo que se presume que las retiraban y hacían división de eso, así como habían algunas personas que no son empleados del Instituto de la Propiedad, pero aún así figuraban en planilla como empleados. Sí, o sea que estos 17 empleados organizaron esta planilla. Me imagino que ellos estaban en cargos clave, ¿verdad? La persona que estaba encargada del manejo de las planillas era quien tenía la potestad para venir y hacer la distribución de este dinero. Entonces, dentro del grupo de personas favorecidas encontrábamos algunos familiares y de pronto personas allegadas también. ¿Y cómo cambiaban los cheques ahí? Son depósitos a sus cuentas que se hacen, no era mediante cheques, sino que ellos tenían su cuenta en el banco y se les estaba inyectando a esas cuentas. Óigame, pero eso es una gran estupidez. Definitivamente. Sí, o sea, qué obvio. Sí, estamos en un país... Qué obvio porque, o sea, mire la corrupción, querido televidente, mire la corrupción cómo ha llegado, a qué nivel ha llegado, que ya les vale y ese dinero se deposita a la cuenta personal de estas personas sin ninguna justificación. Así es, son actos totalmente descarados. La mayoría de los corruptos en nuestro país hacen las cosas de manera como no se ha venido investigando en el pasado o no se había entrado con tanta fuerza algunas instituciones, entonces como que sienten cierta libertad de que van a hacer las cosas y nadie se va a dar cuenta en ningún momento. Yo me pregunto, ¿cuántas planillas fantasmas existen en el Estado en este momento, en el gobierno? Ay, Dios mío. Abogada Hilda, qué descaro. ¿Cómo lo califica usted?
Bueno, creo que la mejor forma es eso, una desfachatez increíble para poder hacer ese tipo de transacciones a la luz y paciencia de todas las autoridades, a la luz y paciencia del consejo directivo, a la luz y paciencia, y no podemos decir que son del todo responsables, pero sí podemos decir de que esa es la mayor desfachatez que ha habido. Ahora, una pregunta, ¿desde qué año, para cualquiera de las dos, una pregunta, ¿en qué año, digamos, se inició esta operación? Eso es algo que tiene ya un par de años, alrededor un poco más de un año y medio de pronto, es el tiempo que se viene haciendo. ¿Y en un año cuánto se robaron? No tengo la cifra así por año de cuánto fue lo que estaban sacando, pero en total es una cantidad que un poquito mayor de 6 millones de lempiras. ¿De 6? Yo puedo decir robaron. Exactamente, ¿robaron? Eso es. O sea, no hay problema, no me meto a algún... Eso es lo que ellos han hecho abiertamente. Sí, es que yo le pregunto a ustedes porque son abogadas. Yo no sé si el juez es el que tiene que calificar eso, si es un robo, pero si usted me diga robo, no hay problema, yo lo digo. A ellos los están acusando por malversación de caudales públicos, por fraude, por abuso de autoridad y algunos tienen acusación por encubrimiento. Ajá, encubrimiento, dígame las penas, abogada, cualquiera de las dos. Malversación de caudales públicos tiene un máximo de 20 años. Estamos hablando que el abuso de autoridad anda en un máximo de 5 años. Ese sí es fiable, Es fiable, sí. Y con el encubrimiento también es una pena baja y el fraude está un poco más alta. Así las penas no las tengo muy puntuales. El encubrimiento es de menos de 5 años, ¿verdad? Encubrimiento sí. Sí, entonces eso significa que ellas pueden pagar y no van a ir a la cárcel. Sí, pero si hay acumulación y si se comprueban las diferentes... varios delitos. Entonces no puede haber acumulación y por consiguiente tampoco son fiables. Si hay acumulación y es arriba de 5 años, van presos. Sí. El día de ayer en las audiencias de imputado a todos se les dio la medida de detención judicial y están programadas las audiencias iniciales para el día lunes. Entonces estamos pendientes de que pues se les decrete la prisión preventiva por parte de los jueces. El Ministerio Público tiene un caso bastante fuerte con esto, entonces es muy poco probable que a ellos se les sustituyan las medidas. ¿Ustedes como sociedad civil están pidiendo cárcel para los 17? Nosotros estamos apuntando que a las personas en general que son acusadas por actos de corrupción se les tienen que aplicar las medidas cautelares fuertes, ya que en algunos casos hemos visto que cuando se encuentran en libertad pues se escapan, entonces después esto va generando bastante lentitud en el proceso, en algunos momentos se empieza a intimidar a las personas o se trata de destruir prueba también, entonces creo que es importante que se pueda sancionar con el grueso de la ley. Sí, ahora una pregunta, abogada Hilda. Yo no soy profesional del derecho, por eso hago las preguntas que el pueblo, digamos, haría. ¿En qué responsabilidad incurre un director o un gerente, en este caso del IP, cuando abajo están haciendo fiesta, están robando, y él, por estar con la boca abierta, o yo no sé si en complicidad, no detiene rápido eso? La mayoría de los procesos administrativos que se refieren a la ley de contratación y a la ley de administración pública hablan de que los gerentes y directores son solidariamente responsables con las personas que están bajo su cobertura, ¿verdad? Entonces, los directores lamentablemente tienen ese papel, ¿verdad? Que como son gerentes y son directores, responden igual que las personas que están, en este caso, que son las personas que están siendo... Entonces habría que llamar al director o al gerente también. Quien estaba en ese momento de pronto va a tener que ser llamado para declarar. Sí, lo que pasa es que ahí entiendo que hay una junta interventora que el abogado Eval Díaz que la encabeza y que él pues le dio curso a la investigación que ustedes desarrollaron. Así es. Ahí él no incurre en responsabilidad, ¿verdad? Ellos han estado presentando bastante colaboración con el Ministerio Público, aportando pruebas.
mucho detalle de cómo las cosas se fueron dando. Entonces, gracias a los trabajos también que ellos estuvieron realizando y los informes que en su momento presentaron, es que el Ministerio Público ha tenido los elementos para poder trabajar este caso. Bien, usted estuvo ayer ahí en el primer batallón, ¿verdad? Estaremos presentes el día de mañana, el día lunes, en las audiencias iniciales. Sí, aportando pruebas y... Como observadores únicamente, nosotros no jugamos ningún papel de representación, sino que estamos solamente en las audiencias observando el proceso. Ajá, pero ustedes, digamos, no les pueden dar la palabra en el juicio. Nosotros no somos teniendo parte en cuenta en los procesos. que ustedes canalizaron esta investigación. Si en algún momento nos llamase el Ministerio Público para declarar como testigos y somos aceptados por parte de los jueces, nosotros estamos en toda la buena voluntad de hacerlo, pero sí nuestra participación en este tipo de procesos, ya cuando están judicializados, es como observadores, como garantes de transparencia. Lo hemos hecho en algunos otros casos, varios otros, que unas veces a petición del mismo Ministerio Público, de alguna de las partes interesadas, o por interés nuestro, estamos presenciando las audiencias. ¿Ustedes han hecho más investigación de planillas fantasmas en la administración pública como ACJ? Hemos trabajado en relación a la Secretaría de Educación, tenemos varias investigaciones todavía que están siendo en curso y algunas denuncias que se han presentado al Ministerio Público, pero todavía se encuentran en etapa investigativa. Estamos hablando del Ministerio de Educación, de maestros que no imparten clase y que reciben un salario, ¿o cómo sería la mecánica ahí? Exactamente, maestros que supuestamente están asignados a cierta escuela, pero en realidad no están yendo a trabajar, en algunos casos subcontratan a otras personas también para que estén cubriendo las plazas. Sucede lo mismo con algunos médicos también, en hospitales o centros de salud. Entonces hemos encaminado algunas investigaciones relacionadas al tema. Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Vamos a seguir hablando del IP y de, oígame, esto de salud pública suma y sigue los escándalos de corrupción ahí en el Ministerio de Salud Pública con la compra de medicamentos. ¿Tiene idea usted la despachatez de estos empleados que crearon esta planilla fantasma y ese dinero que se robaban se lo depositaban a la cuenta de ellos? Imagínese usted. Ya eso es un nivel de corrupción. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Se me olvidó al principio del programa mandarle un pésame al empresario Junior Mubarak, amigo nuestro, y que se le murió el papá. Que Dios le dé el bálsamo de la paz y que en este momento difícil pues que sigan adelante. Es una familia emprendedorísima, honesta y que le ha dado mucho a este país. Muy bien. ¿Qué opina, abogada, de las palabras del presidente? Ya había una intervención con la doctora Araujo, hubo una intervención en el almacén central, pero como que el escándalo siguió y el relajo siguió ahí y imagínense lo que ha ocurrido, que 10 millones en acetaminofén estaban escondidos ahí en ese almacén. O sea, es la de no terminar. Es la de no terminar, pero lo que creemos y vemos positivo es el hecho de que se están tomando ciertas acciones. A lo mejor no son las acciones que todos esperáramos y que fueran tan grandes como quisiéramos y alcanzar a tanta gente, pero se están tomando las acciones. ¿Qué es lo que quisieran ustedes? Bueno, como asociación creemos que es importante que las acciones sean más específicas, más concretas. En este momento pues se habla de una segunda intervención, como usted ha señalado, en donde que es mucho más amplia que la primera, ¿verdad? Porque en este caso se habla de utilizar ese medicamento, ¿verdad? Y distribuirlo de forma más equitativa.
y quisiéramos también, ¿verdad?, de que no se quedara solo en el centro de la ciudad, sino que fuera a las periferias de las ciudades, de las principales ciudades, porque obviamente es allá donde se está necesitando. Aquí la intervención se concentra en almacenes centrales y en las principales bodegas de la ciudad, pero los medicamentos requieren que sean distribuidos de forma equitativa y justa para las poblaciones donde realmente merecen que estos medicamentos lleguen y que nunca han tenido acceso a ellos. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en el almacén central? Descríbamelo, Ludin, por favor. ¿Cómo hay gente que ha hecho dinero mal habido ahí? ¿Cómo hay gente? Esa gente se va a ir al infierno. Precios sobrevalorados, algunas veces ni entregaban el producto al tal almacén central. Del almacén central se robaban los medicamentos. Y después si llegaba poquito medicamento a las farmacias de la periferia, de ahí se lo robaban también. En el sistema de salud en general, no solo el almacén, sino que en el sistema de salud se ha venido viendo desde hace ya algunos años, hemos realizado algunas investigaciones que apuntan a que hay mafias, se podría decir, bien constituidas dentro de lo que son los empresarios, las personas que han estado en cargos públicos. Han hecho un trabajo desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué pasa en el almacén central? En el año 2013, cuando fue intervenido y militarizado el almacén, se descubrió, gracias a una auditoría que se realizó, se descubrió que había cantidades de medicamentos que se suponía que los hospitales estaban pidiendo y en base a notas falsas salían los medicamentos del almacén, nunca llegaban a los hospitales. Entonces cuando generaban la consulta, ¿qué hicieron con este medicamento? La gente del hospital o del centro de salud decía, nosotros no lo hemos solicitado, y se empieza a verificar que son notas falsas, firmas falsas. También había momentos en los que un hospital pedía X cantidad de dinero y lo que sucedía era que llegaba de medicamentos, y llegaba una cantidad mucho menor a la que era solicitada. Se hicieron también algunos decomisos en esta oportunidad, gracias a declaraciones que hubo de algunos testigos, que los medicamentos salían, los camiones salían y los llevaban a bodegas particulares. Entonces en estos allanamientos se logró encontrar, el Ministerio Público encontró 200 cajas de medicamentos en una empresa, una bodega privada de una empresa que era proveedora del Estado. Encontraron también... ¿De qué empresa, Olga? La empresa Corinfar. Corinfar. Sí, ellos ¿Quién es el dueño de esa empresa? El dueño, desconozco el nombre, pero la persona que estaba figurando como su representante en ese momento está siendo acusada. Es una de las personas que tienen un proceso abierto. ¿Cómo se llama ella? Leonor Landa, la señora Leonor Landa. Leonor Landa. Están acusados y su caso está en el Tribunal de Sentencias. Es uno de los primeros casos relacionados a este tema que el Ministerio Público ha judicializado. Está junto con la ex jefa del almacén central y otros funcionarios del almacén central. ¿Cuánta gente está presa por mal manejo? Lamentablemente no hay ni uno solo preso. Estuvieron presos, a la mayoría de esas personas se les dio medida de prisión preventiva, después en el proceso fueron cambiándoles la medida. Hay unos que tienen acusaciones no tan graves, entonces a ellos se les dio este beneficio, inclusive hay una persona de estas que ya tiene un procedimiento abreviado. Y el juicio para estas personas, el juicio oral y público, está señalado para mediados del año que viene. Nosotros hemos estado dando seguimiento a este proceso. Fue un caso que hubo bastante apertura, fue un caso donde hubo bastante voluntad para que se trabajara. El Ministerio Público realizó toda la diligencia que llevó a la captura de estas personas y se les está acusando a algunos por más de 20 delitos. 20 delitos. 20 delitos. La ex jefa del almacén central tiene una acusación de 21 delitos. Sí. ¿Cuándo es el juicio de ella, me dijo? En junio del año entrante, 2016. ¿Y por qué tanto tiempo usted? Se debe a que las salas del Tribunal de Sentencias están saturadas y se da prioridad a casos donde las personas están con medida de prisión preventiva. Lamentablemente el sistema permite, pues no sé si es lamentable pero es el sistema,
permite que las personas que tienen una medida cautelar distinta a la prisión, los tiempos se extienden un poco más y se da prioridad, porque así debe ser, a las personas que se encuentran privadas de libertad. Así que en lo que resta de este año y los inicios del año entrante, están ya las fechas llenas en las salas. No, hombre, pero qué barbaridad, justicia tardía no es justicia, hombre. Nosotros somos de la opinión que definitivamente los actos de corrupción y las personas que han sido acusadas y están siendo procesadas por casos de corrupción, no se les tiene que dar un trato preferencial, tiene que tomarse con mucha seriedad por parte de los operadores de justicia. Son casos graves, son casos donde las personas perjudicadas es la sociedad en general. Entonces es necesario que creemos una conciencia un poco más fuerte en relación a los casos de corrupción dentro del sistema de justicia. Correcto. En este tema del Ministerio de Salud, abogada Hilda, mire, hay empresas que se dieron, licitaciones que se dieron empresas de maletín. O sea, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, eso es como dice la abogada Luden, parte del sistema. Lamentablemente no hay ninguna regulación que se establezca para verificar la existencia o no ni de las empresas privadas que se constituyen y mucho menos de empresas de maletín, ¿verdad? Aquí no hay ningún control. Hasta hace muy poco la Secretaría del Interior, a través de la Unidad de Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, empieza a tener controles sobre las organizaciones, instituciones, ONGs incluyentes que se constituyen, pero con relación a las empresas, sobre todo si son empresas privadas, el único que tiene control son los registros mercantiles y lamentablemente allí no hay ningún control, ¿verdad? No hay control con relación a las empresas que se constituyen como empresas. ¿Registro mercantil depende de quién? Del registro de la propiedad. Ay, y ahí está mezclado ese montón de corrupción ahí. Bueno, eso es parte de toda una trama, ¿verdad? Ahí, no, como le digo, no hay ningún control. Son empresas que se constituyen con fondos mínimos, ¿verdad? Que se establecen en la ley, cumplen en un principio con los requisitos que la ley establece para figurar como tal, pero no hay ninguna entidad, ¿verdad?, que se asegure que estas empresas efectivamente existan como tal. Correcto. Entonces, y por eso tenemos esas 168 licitaciones, ¿verdad?, que se dieron a empresas que solo figuran de nombre, ¿verdad?, pero que en la práctica y en la realidad es posible que solo haya una persona, ¿verdad?, que sea la responsable del manejo de recibir, ¿verdad?, todas las... Y que anda la empresa en un maletín. Sí, es literal no el nombre. tiene Oficina, no tiene empleados. Es literal. Lo único que tiene es la influencia política y empresarial, tal vez el contacto empresarial, y gana la licitación, es el pícaro. Así es, eso es todo, ¿verdad? El contacto, la influencia, ¿verdad? No solo política, sino también económica que se pueda tener, los contactos económicos, políticos que se tienen, ¿verdad?, para hacer ese tipo de transacciones, y obviamente, ¿verdad?, que en este caso el más afectado es el Estado como entidad pública, ¿verdad? Pero al final somos todos los ciudadanos que dependemos de esa entidad pública que debería de garantizar al menos lo que establece la Constitución de la República. ¿Ustedes, Ludin, tienen idea si la investigación, digamos, ya se va a judicializar en este caso de estas empresas, productos químicos industriales? Mire que ganó 46 licitaciones. Pucha, qué capacidad de gente, ¿va? Lofarma, distribuidora comercial, Central Distribuidora, Laboratorios de La Roja, Incorsa, 23 licitaciones ganó Incorsa, de La Roja ganó 59. Nosotros sabemos que el Ministerio Público tiene investigaciones encaminadas a temas de empresas fantasmas hace ya algún tiempo atrás.
se han venido presentando estas denuncias. Este no es tema nuevo, este es un tema del que se viene hablando ya hace bastante tiempo. El Ministerio Público tiene pleno conocimiento, sabemos de investigaciones que están en curso y pues después de escuchar al señor presidente, pues este es el momento que se necesita la reacción pronta del Ministerio Público, se necesita que las investigaciones que se tienen ya pues estén llegando a su culminación para que sean presentadas y probar entonces el funcionamiento que tiene el sistema de justicia. Muy bien, vamos a una pausa comercial, ya regresamos, estamos hablando del Instituto de la Propiedad y nos saltamos ahorita por esta cadena de radio y televisión del presidente, nos saltamos a Salud, donde hay otro brote de corrupción, Dios santo, ¿qué vamos a hacer en este país? Ya regresamos. Bien. Esta organización realmente le da un beneficio tremendo al pueblo hondureño. Una conclusión, abogada Hilda Espinal, de lo que ha ocurrido en el IP y ahora de lo que está brotando, de toda esta suciedad que está brotando ahí en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, como en el tema del IP, pues como asociación estamos bastante agradecidos primero con Dios por la oportunidad que nos está dando de poder evidenciar lo que ha estado ocurriendo en el IP. Como hemos hablado, no es que la corrupción sea un tema nuevo, realmente hasta ahora tenemos la oportunidad de ver cuáles son todos los tentáculos que realmente tiene y que nos podemos involucrar y evidenciarlos, ¿verdad? O sea, exponerlos a la luz. El Instituto de la Propiedad es una institución, creemos que es una institución noble, que tiene un trabajo bastante noble por hacer, realmente entregar títulos de propiedad a personas que nunca han tenido título, nunca han tenido acceso a la propiedad privada, es una tarea bastante noble. Lamentablemente, de un tiempo para acá, el instituto como tal se ha venido, como la mayoría de las, podríamos decir, como la mayoría de las instituciones públicas, se ha venido enfermando, ¿verdad?, por malos hondureños. Tenemos que hablar que hay malos, muy malos hondureños, que no ni quieren a las instituciones ni quieren a su país. Y estos denuncias que se han presentado en el Ministerio Público solo demuestran, ¿verdad?, de que hay voluntad primero para hacer que el Estado cambie y que las instituciones también cambien. Muy bien. Y con relación al tema de salud, pues también creemos, no es un trabajo que como asociación venimos haciendo hace poco, es un trabajo que ya lleva al menos 3 años, estamos satisfechos con toda la labor que está haciendo el Ministerio Público en el tema de salud. Como la mayoría de la gente, creemos que esperamos mucho más de lo que realmente se está dando. Pero los primeros pasos siempre son importantes y hemos alcanzado, ¿verdad?, evidenciar los hechos y los eventos de corrupción. Muy bien. Abogada Ludin Ayala, ¿qué podemos esperar ahí en el IP y en el Ministerio de Salud? Estamos en un momento importante. Consideramos que dentro del IP este es el inicio de varios procesos que tienen que venir en cadena. Hemos presentado varias denuncias, el Ministerio Público tiene varios trabajos ya encaminados que tienen que ir concluyendo para que la población vuelva a tener credibilidad en esta institución tan importante. En cuanto a la Secretaría de Salud, estamos esperando que no solamente sean intervenciones que se hagan, sino medidas correctivas que sean para poner el mantel encima de la mesa y que toda la sociedad quede abajo, sino que sean medidas efectivas que permitan que las prácticas corruptas dentro de esta institución, como de otras instituciones, puedan cortarse de raíz. Nosotros nos encontramos como organización demandando que funcionarios no solo de mediano nivel, sino de la más alta categoría, que han permitido, que han dañado de esta manera las instituciones que tienen sangrando el país, puedan dar su cuenta y que sea con todo el rigor de la ley que se les pueda considerar, ya que la corrupción mata.
no es solamente una cuestión de lempiras, de millones de dólares, sino que estamos hablando de la vida de cada una y cada uno de los hondureños que se han visto afectados. También hacemos un llamado a la población de que es importante ser parte de todos los procesos, ser parte de todas las luchas en contra de la corrupción. Estamos en un momento en el que el pueblo es más consciente, se está pronunciando más, hay que exigir más como sociedad en general, porque como bien lo dice Transparencia Internacional, la lucha contra la corrupción solo es efectiva si todos nos involucramos. Así que eso es lo que esperamos para que las autoridades empiecen a dar verdaderos resultados de que el combate a la corrupción no es solo un discurso, sino una práctica que se va a tener de ahora en adelante. Muy bien, le agradezco a la Asociación para una Sociedad Más Justa, ¿verdad? Así se llama. Así es. ASJ, porque ha iniciado esta investigación y ojalá que se llegue, como dice Ludin, que se llegue a las últimas consecuencias. Mire, ve, del ministro para abajo tienen que ir presos, unos por permitir la corrupción, por apañarla, por acariciarla, y otros tienen por negligencia. Pero tienen que ir presos, por favor, presidente, meta preso todo ese montón de bandidos que hay ahí en salud pública y en el Instituto de la Propiedad. Vamos a una breve pausa comercial, la Cruz Roja hondureña nos visita, ya regresamos.